Tenía este bote de plástico y luego me compré unos tomates que iban en este envase de cartón plastificado y vi que coincidían y dije, ya tengo una mini lecherita, así que quité la etiqueta, limpié bien el bote de plástico y lo que hice fue quitarle el fondo a este envase de cartón plastificado para que luego encajara. Lo pegué y una vez se secó lo pinté con pintura a la tiza. Pinto la parte interior con un pincel y la parte exterior con el pincel y luego le paso una esponjita para darle un poquito de textura. Voy a pintar la parte de plástico porque voy a hacer decoupage y la servilleta encima del plástico no se va a integrar bien. Así que solo le voy a dar una capa finita para que tenga un buen fondo el decoupage. Aquí tengo la servilleta, le quito las dos capas blancas y lo que voy a hacer es recortar el motivo con un pincel húmedo intentando quitar el máximo posible el fondo. Como estamos desgarrando, se va a afinar el borde y se va a integrar muchísimo mejor. Voy a pegar la servilleta aplicando barniz por encima. Yo os recomiendo que sea un barniz al agua que sea espeso, que tenga cuerpo, porque así vamos a evitar que moje demasiado la servilleta y que ésta se arrugue. Lo aplico del centro hacia afuera para evitar las burbujas de aire. Debemos comprobar que están bien pegados todos los bordes para que no queden arruguitas y que luego una vez seco se levante. Con porcelana fría casera vamos a hacer las asas. Os voy a dejar como siempre la receta al final del vídeo para que no tengáis que buscar el vídeo con la receta. He hecho una bolita y ahora lo que voy a hacer es un rulito. Siempre es mejor hacerlo con una superficie plana porque si lo hacemos con la palma de la mano, como no es lisa, vamos a dejar hendiduras. Una vez tenemos el rulito de la medida que más o menos necesitamos, vamos a coger el rodillo y vamos a aplastarlo. Con una regla metálica pequeña voy a cortar una tira grande que luego voy a dividir en dos. Voy a chafar los bordes . Como aún veo que está un poco gruesa la porcelana, voy a aplastarla un poquito más. Voy a poner cola blanca en la parte de atrás para pegarlo. Para que se pegue bien vamos a apretar y de paso vamos a hacer unos huecos que vamos a rellenar con unas bolitas de porcelana fría. Ponemos un poco más de cola, ponemos la bolita y apretamos. Luego vamos a marcar como si fueran unos tornillos con la punta de un rotulador y dejamos secar. Yo os recomiendo que dejéis secar boca abajo, así va a mantener mejor la forma. Una vez esté seca la porcelana, vamos a pintarla con la misma pintura, es decir, con pintura a la tiza en color blanco. Una vez seco, vamos a barnizar con barniz al agua en acabado mate. Voy a disimular la unión con una cinta de yute a la que le voy a pegar con cola blanca una cinta de tela. Dejamos secar y una vez esté seca lo pegamos con silicona caliente. También voy a hacer unos adornos para disimular la unión de la cinta con porcelana fría, la estiro bien
Y luego tengo unos cortadores de copos de nieve que van con muelle. Apretamos, quitamos la porcelana sobrante y simplemente tenemos que empujar para que salga la forma. Os dejaré el enlace si lo encuentro porque los que tengo yo son muy antiguos. Y aquí podéis ver ya el resultado final. He pegado la cinta y los 2 copos de nieve para disimular la unión y nos ha quedado una lecherita preciosa, muy navideña, que podemos utilizar para decorar como centro de mesa, pero seguro que vosotros le vais a dar 1000 utilidades. Dejádmelo en comentarios que os leo porque seguro que vosotros le vais a encontrar muchísimos usos. Me dieron este bote que es de proteínas en polvo para que lo reciclara y lo voy a aprovechar. Voy a quitarle la etiqueta y lo voy a limpiar bien de restos de pegamento. Y en la tapa le voy a poner un pomo de puerta de madera. Yo lo voy a pegar con cola block, pero podéis utilizar cualquier tipo de pegamento fuerte, pegamento universal. Y lo dejamos secar. Como voy a hacer decoupage, voy a pintarlo porque aunque es blanco, sobre el plástico la servilleta no se va a integrar bien. Así que vamos a darle un fondo con pintura. No hace falta que demos muchas capas, con una sola, simplemente para quitarle ese brillo artificial del plástico. Yo estoy utilizando pintura a la tiza, pero podéis utilizar gesso, imprimación acrílica y luego pintura acrílica o pintura acrílica mezclada con bicarbonato. 2 partes de pintura, una de bicarbonato. Os quedará con más textura, pero la pintura agarrará muy bien. La tapa la voy a pintar con pintura a la tiza en color rojo, porque así va a juego con la servilleta que voy a utilizar. Algunas partes las he tenido que pintar con pincel porque no llegaba con la espuma, pero el resto lo voy a pintar con la esponja a toquecitos. Aquí sí que le di 2 capas para mayor cobertura. Esta es la servilleta que voy a utilizar. Le voy a quitar las 2 capas blancas y con un pincel húmedo voy a recortar todos los motivos por separado porque quiero hacer mi propia composición. En lugar de pegarlo en bloque, lo voy a pegar por partes. Y así además afinamos los bordes y se van a integrar muchísimo mejor. Primero voy a pegar los trozos más grandes, tengo 3, así que más o menos los voy a disponer que queden a la misma distancia unos de otros. Y lo voy a pegar con barniz al agua en acabado mate. En un principio yo pensaba que el fondo de la servilleta era blanco, pero al pegarlo vi que era más bien gris, pero no pasa nada porque luego lo vamos a integrar con pintura. Vamos a proteger bien de barniz porque tendremos que pintar encima de la servilleta para disimular el fondo. Una vez tengo los trozos grandes, lo que voy a hacer es rellenar los espacios con los trocitos pequeños. Vamos a secar muy bien el barniz porque vamos a pintar encima. Lo vamos a hacer con un trocito de esponja. Yo recomiendo que sea un triangulito. Lo podéis recortar de una esponja, por ejemplo, de fregar los platos. Vamos a poner bastante pintura y vamos a empezar a pintar un poco más allá de lo que queremos tapar, porque así vamos a disimular la unión de la servilleta. Vamos a ir aplicando bastante pintura a toquecitos y vamos a intentar introducir al máximo la esponjita. Por eso os he dicho que es mejor que sea con forma de triángulo, porque así la punta la podemos ir introduciendo por la servilleta y no manchar el dibujo. Podéis ver la diferencia entre la parte que hemos pintado y la parte que aún tiene el fondo sin pintar. Una vez esté seca la pintura, vamos a barnizar. Yo voy a utilizar barniz al agua en acabado mate, pero vosotros podéis darle el acabado que queráis. Y ya tenemos decorado este bote. Creo que ha quedado muy bonito, muy navideño
y muy decorativo. Lo podemos utilizar para lo que queramos porque por dentro no está pintado y por fuera lo podríamos limpiar con un trapo húmedo, ya que está barnizado. Así que lo podemos utilizar para lo que queráis. Ponemos unas gotas de aceite vegetal en una sartén para que no se pegue la masa. Lo extendemos y ya podemos poner el resto de ingredientes. 4 cucharadas de harina de maíz o maicena, 4 cucharadas de cola blanca, pegamento para madera. También unas 4 o 5 gotas de aceite vegetal y unas 10 gotas de vinagre para conservar. Mezclamos bien y lo llevamos a un fuego flojito. Lo que vamos a hacer es activar el almidón de la harina con el fuego. Así que para que no se queme hay que llevarlo flojito. Vamos a intentar que el calor llegue a toda la masa para que se haga completamente. Una vez se despegue de la sartén ya está lista. Queda una masa muy blandita y muy flexible con la que se puede trabajar muy fácilmente sin que nos duelan las manos.